a propósito de lo que estaba planteando Claudia Facchinetti recién, es de carácter libre y autónomo le pondría, ¿no? O sea, que no haya ningún otro poder del Estado en el transcurso del desarrollo de la Asamblea que pudiera interferir en el desarrollo libre, digamos, de los 155 constituyentes. Y esta Asamblea yo creo que tiene la labor histórica de generar una constitución también representativa y también que refleje, digamos, el carácter paritario de la sociedad chilena, que refleje la plurinacionalidad de Chile y que sea capaz, digamos, de poner todos los temas que nos interesan desde el punto de vista de alcanzar un país con justicia social. Eso. Vale, Víctor. Ahora, entendiendo también que este articulado, el primero que sale, que publica Mauricio Daza, uno de los constituyentes, ¿no es cierto? La finalidad que habla es del primer artículo del reglamento que va a regular la forma en que vamos a llevar adelante esta discusión constitucional, que son varias comisiones las que están trabajando en esto y nosotros como eje sindical constituyente, al cual ustedes también pertenecen, son parte de lo que es Claudia Facchinetti, lo que es Víctor Ulloa, y hoy día nuestra invitada también, Claudia Orellana, nos ha convocado a nosotros reunirnos por el tema principalmente laboral. Y aquí hay una pregunta que también va a quedar casada para los tres, que es saber hasta dónde o cuánto debemos hacernos parte los trabajadores en esta conversación. Porque hay una reacción, y lo hemos conversado también en nuestras reuniones, en donde la convención finalmente, si todas las personas que están ahí o todos los constituyentes son trabajadores de una u otra manera, el mundo que representa a los trabajadores no quedó bien representado en esta pasada. Entonces, ¿de qué manera debemos articularnos para poder llevar adelante estas conversaciones y hacerlas presentes? Y ahí creo que hay harto trabajo por hacer. ¿Qué piensan ustedes desde ese punto? Voy a partir de atrás para adelante ahora, comenzando por Víctor. Ok, gracias, Ronald. Mira, la verdad es que yo siento que tenemos en el sindicalismo nacional el deber, la obligación de participar en el proceso de la Asamblea Constituyente para que los temas laborales y sindicales, que constituyen un derecho inalienable de los trabajadores y trabajadoras, ellos estén presentes, digamos, en la Asamblea y en la nueva Constitución. Esto es muy importante porque el sindicalismo no es otra cosa que la columna vertebral del desarrollo económico, social y político del país. Entonces, inexplicablemente, estos temas no están en la constituyente en manos de dirigentes sindicales, de todos aquellos que postularon, digamos, a ser convencionales. Sin embargo, eso no significa que no exijamos una participación para que estos temas estén presentes. Y yo creo que esto tiene que ver también, particularmente hoy día, producto, digamos, de que tenemos un movimiento sindical, me gusta a mí más llamarlo de ese modo, más que como se le llama hoy día casi oficialmente, mundo sindical. Yo diría que recogiendo un poco el lenguaje histórico del sindicalismo chileno, movimiento sindical, está tan debilitado que creo que constituye una oportunidad plantear al interior de la convención los temas de los derechos laborales y los derechos sindicales. Eso. Gracias, Víctor. Claudia Facchinetti, opinión al respecto. Sí, bueno, el debilitamiento de que hablaba Víctor, debilitamiento del movimiento sindical, es sin duda un hecho querido e intencionado por quienes redactaron la anterior constitución. Es decir, esto no es simplemente que los trabajadores y trabajadoras decidieron que su movimiento sindical se debilitara. Aquí hay una intencionalidad y en ese sentido es importante que quienes trabajamos y quienes somos sindicalistas, asesores sindicales y que estamos con ganas, digamos, de poder
llegar con nuestra voz hacia la Convención Constituyente, señalemos cuáles creemos que son estos principios que fueron derogados por la Constitución actual. Y de esa manera ponerlos en relieve. Por ejemplo, la libertad sindical completa, con mayúscula. No una libertad sindical que tiene una huelga muy pequeña, una negociación colectiva entrabada, y que al final reducía a la empresa y por lo tanto, y ahí está, debilitada. Si recordamos que la Constitución actual dice que solo garantiza la negociación colectiva en la empresa, ahí ya hay una definición doctrinaria de lo que quería digamos, la dictadura respecto de los y las trabajadoras, debilitarlo, reducir su campo de acción, y por lo tanto estamos en este momento lamentando lo que han sido todos los años de vigencia de esta mala Constitución. Eso. Sí, hay harta peguita que hacer. En parte del eje sindical, respecto a lo que ustedes hablaban también antes de dar la palabra a Claudia, nosotros establecemos algunos puntos que tú tocas fuertemente también, Claudia, que es el derecho a una orgánica sindical, ¿no es cierto? El derecho a una negociación colectiva y la titularidad sindical, y también el derecho a una huelga efectiva. Esos son puntos centrales, aparte del decálogo que nosotros también tenemos establecido, pero esos puntos hoy día se van cruzando con el resto de otras organizaciones de trabajadores que también están llevando adelante esta conversación, y que hoy día hemos visto que se está empezando a fortalecer un poquito para poder llevar adelante esta conversación. En ese sentido, Claudia Orellana, ¿qué es lo que tú has observado desde el mundo de los trabajadores de la minería, al cual tú representas, desde el sector de la supervisión, ¿no es cierto?, o de la empresa AMSA donde tú trabajas? ¿Cómo se observa este trabajo que se está llevando adelante en la Constitución? ¿Los trabajadores estamos compenetrados con esto? ¿Tú logras observar que esto está mellando en los trabajadores, que está haciendo match en algún momento? Mira, yo represento al mundo sindical de una empresa privada. Yo creo que es diferente a una empresa estatal. Yo creo que desde ese punto de vista es como estar en una burbuja, porque no todos están pendientes de lo que está pasando alrededor, porque básicamente están por plata. Y en la medida que te llega el sueldo, este es un tema, es un cambio cultural al final. Porque en este momento, como dice Claudia, los dirigentes sindicales somos mal mirados, porque las empresas creen que nosotros somos somos como la piedra que tienen en el zapato para poder hacer cosas que les gustaría hacer sin mirar a quién, digamos. Entonces, yo creo que la primera misión que tenemos nosotros como dirigentes sindicales es efectivamente informar a esta constituyente de lo que está pasando, no en términos de minería, sino que en términos de trabajo en general. Yo creo que las organizaciones como los sindicatos mucho tiempo fueron perseguidos por estas organizaciones o estas grandes compañías, porque les quitaba es la forma de quitarle el derecho a voz a los mismos trabajadores. Y una de las funciones principales que yo creo que tiene el sindicato es precisamente ser la voz ser los representantes de las voces de los asociados en este caso. Entonces, claro, falta la constituyente, a lo mejor que se informen sobre qué pasa en la minería. También hay una labor o una mala labor a nivel publicitario, porque siempre ponen en muy mal pie a los trabajadores de la minería. Yo creo que sienten el resto, y sobre todo en esta época de pandemia, donde hay mucha gente que les falta mucha plata, ponen en boga que los mineros están en huelga porque no reciben, no sé, por la millonada que quieren ganar. Entonces, creo que eso también le hace un flaco favor a la minería en general. Pero sí, efectivamente falta un tema en la Constitución ahora, un tema de información. Yo creo que el deber nuestro es informar a esta constituyente de lo que nosotros queremos, lo que nosotros esperamos de ellos también. Los derechos sindicales, el derecho a huelga, el derecho a lo mejor conformar una rama, ¿cierto?, para poder ir cohesionados a un contrato colectivo en general, ¿cierto?, que beneficie a muchos más que a unos pocos. Eso. Negociación ramal, derechamente, lo que plantea finalmente, claro. Y desde esa misma pregunta nace una pregunta para Víctor, que le voy a ir poniendo un poquito las preguntas más en lo individual. Desde tu experiencia, Víctor, y con tu conocimiento en el trabajo en la NEF y en la CUT también,
sabiendo que son trabajadores que por normativa no pudiesen negociar, y sí existe la negociación anualmente, y sí existe también esta negociación de forma ramal. ¿Crees tú o cómo visualizas tú que esto se pudiese llevar adelante al resto de los trabajadores a nivel nacional? ¿Hay espacio como para que esto puede quedar impreso hoy día en la nueva Constitución? Es decir, mira, bueno, efectivamente los trabajadores del sector público central y descentralizado, es decir, el aparato de la administración central, el ministerio, servicios dependientes, o bien los trabajadores del sector municipal o los trabajadores del sector de la salud, y en conjunto, como mesa del sector público, logran una negociación ramal anualmente, que yo creo que tiene que ver, digamos, con una cierta diferenciación que hay en Chile en relación a los sector público y sector privado. ¿Ya? Y que por lo tanto han tenido un tratamiento diferente y condiciones distintas en general, que sería largo, digamos, desarrollar aquí cuáles son esas condiciones distintas, etc. Tienen una normativa que los rige distintos, es el estatuto administrativo. Tienen una estructura salarial propia que no está en el sector privado. Tienen una cantidad de horas de trabajo distintas al sector privado también. Tienen organizaciones de trabajadores que se llaman asociaciones de funcionarios y no sindicatos, y por lo tanto tienen un perfil que no es exactamente el mismo que el sector privado. Tienen una sindicalización mucho mayor que en el sector privado. Yo siempre digo, hacia abuelo de pájaro, digamos, que en el sector público el 90% de los trabajadores está organizado, y en el sector privado el 10% de los trabajadores está organizado. Es decir, es absolutamente inversa el porcentaje. Pareciera que es mucho más difícil también en el sector privado, y además hay una legislación que es más restrictiva. Y además, digamos, nosotros no nos hemos hecho cargo de esta diferencia que hay entre el sector público y el sector privado. La verdad es que si el sector público está, en términos orgánicos por lo menos, en mejor pie que el sector privado, está en una situación que podría ser una situación de mayor colaboración con el sector privado, prestar un apoyo en función, digamos, del fortalecimiento del movimiento sindical nacional. Y digo de paso también, toda aquella organización sindical que está en un mejor pie, también debería a lo mejor tener una actitud de tender puentes hacia los sectores que están más en peor pie desde el punto de vista sindical. ¿Te fijas? Así, yo creo que hay muchos temas ahí pendientes. Es decir, si uno le plantea a la gente del sector público, a los trabajadores de allí, ¿qué pasaría si se homologara toda la normativa, tanto al sector público, una normativa que pudiera ser la misma para el sector privado y para el sector público, por ejemplo? ¿Ah? Claro. En otros países existe mucho más similitud que lo que tenemos acá. Entonces, esta también diferencia hace que cueste más el trabajo conjunto entre los dos sectores. Si bien es cierto, convergen en centrales sindicales, sin embargo, cada uno sigue teniendo un perfil distinto y dificulta mucho el trabajo conjunto como movimiento sindical nacional. Entonces, es complicado, digamos, ¿no? Tiene que ver, digamos, con todas las... con el diseño sindical que nos han entregado desde arriba un poco, ¿no? Claro. Entonces, y que nosotros hemos tenido que asumir por muchísimas razones también, también explicándolo, no justificándolo, ¿no? Entonces, hay una historia también sindical chilena que permite, digamos, todo este cuadro, y que también permite lo que decía Claudio Orellana, es decir, que hoy día los trabajadores de Chile o el resto del sindicalismo distinto al sindicalismo del sector de la minería privada, los ve a lo mejor como trabajadores privilegiados y con sindicatos, digamos, que tienen otro perfil, ¿ya? Y quisieran ser, digamos, quizás allí, estar allí. Pero yo creo que ahí hay que ver cómo se hace para que esos sindicatos, que son
que tienen el mismo rol, o sea, si bien es cierto, son distintos en muchos aspectos, pero tienen el mismo rol que el sindicato más modesto, digamos, y más pequeño del país. Es decir, nace con el mismo fin, defender a los trabajadores y negociar mejores condiciones de trabajo. Entonces, creo que ahí hay un tema que digamos, ¿no? Que es importante y en su momento le daremos vuelta, digamos. Que son uno de los tantos temas, digamos, que están ahí pendientes y a los que hay que ponerle cabeza. Eso. Tenemos una serie de vallas que sortear los trabajadores. Yo creo que hoy día esto que está pasando, que viene pasando hace un tiempo, ya nos está entregando señales claras que tenemos que cambiar nuestro actuar, ¿no? Tenemos que ir a la organización, tenemos que ir al entendimiento de lo que estamos hablando y no puede quedar solamente en las cúpulas sindicales o las cúpulas supraorganizacionales este entendimiento, y tenemos que ver la manera en que esto va permeando también hacia los trabajadores y la sociedad en su conjunto. Cuando tú hablabas recién, Víctor, este tema de que hoy día en Chile tenemos cierta normativa que si uno la compara o hace el comparado con lo internacional, hay ciertas diferencias. Desde esa pregunta me gustaría colgarme a una pregunta para Claudia Facchinetti. Claudia, si hoy día Chile recoge ciertos tratados internacionales a través de la OIT, ¿no es cierto? Estos tratados, ¿cómo deberán ser tratados o en qué modelos debieran quedar dentro de la nueva Constitución? ¿Cómo debiéramos entender esa parte de la Constitución? Bueno, a partir de decir que el Código del Trabajo no respeta completamente las normas a las que Chile ha suscrito y ratificado, normas internacionales. Y por lo tanto es sumamente importante, lo decía don Gabriel Salazar hace unos días en una entrevista, de que tan importante como cambiar la Constitución es cambiar el Código del Trabajo, porque no está recogido exactamente, por ejemplo, el principio de libertad sindical. Y eso ha sido objeto de varias, digamos, observaciones que le ha hecho la OIT al Estado chileno, que sin embargo siguen rigiendo y no ha cambiado mucho. Entonces, claro, a nivel constitucional hay que establecer una serie de principios que regulen, que informen, más bien dicho, dos cosas: informen tanto el trabajo del legislador cuando vayamos a cambiar el Código del Trabajo, porque hay que cambiarlo, pero que también informen las decisiones judiciales, que es muy importante, en el fondo cómo se está aplicando las normas legales. Y en eso han habido fallos de la Corte Suprema que han sido bastante ilustrativos de cómo, tomándose el principio protector del derecho del trabajo, se ha fallado en favor de los trabajadores o trabajadoras, más allá de lo que el Código del Trabajo ha tratado de establecer. Entonces, eso en principio, Ronald, aquí hay que hacer un trabajo en niveles distintos, normativos. La Constitución debe recoger tanto la protección del trabajo como la protección de los derechos colectivos del trabajo. Y bueno, el establecer claramente los principios protectores que nacen de la relación laboral, porque en la relación laboral hay claramente una parte más débil, que la del trabajador o trabajadora, que no puede negociar de partida sus condiciones laborales con el empleador. Prácticamente el contrato de trabajo es un contrato de adhesión, o firma o no firma, tú no empiezas a discutir cláusula por cláusula. Y cuando el trabajador o trabajadora puede lograr sentarse a negociar con el empleador es precisamente a través de su organización sindical. Pero para que esa negociación vaya cambiando, para que vaya formando derecho, por decirlo así, para que rijan las relaciones laborales, debemos pasar a lo que decía la Claudia Orellana, pasar a tener negociación en otros niveles supraempresa, de modo que, primero, hayan más personas que estén afectas a la negociación colectiva. Y segundo, de que vayamos de una vez por todas rompiendo esta brecha de desigualdad.
en la medida que tengamos una orgánica fuerte sindical y que eso esté marcado por la normativa constitucional y la normativa legal, vamos a poder ir venciendo eso que nos ha tenido rigidizado y estancado durante tantos años. Así Bien, que en ese sentido creo que hay que... Gracias. Bien, bien. Oye, y aquí también bueno, ponen algunos antecedentes ustedes también, y hay algunas consultas que llegan. Y quiero hoy día, digamos, la siguiente pregunta, hacérsela directamente a Claudio Orellana, entendiendo que yo vengo también desde ese mundo, pero hoy día me toca ver, no sé si lo visualizo yo solamente o en el común. Lo visualizamos porque trabajamos en el mundo de la minería, pero también está afectando al resto del mundo de los trabajadores. Hoy día el tema de la automatización, el tema del teletrabajo, el tema del aumento de labores que son propias del giro de la minería pasada a subcontrato. Hoy día hay algunos datos antecedentes gruesos, ¿no es cierto?, que hablan que solamente el 30% de los trabajadores mineros están sindicalizados, y estos se agrupan en cerca de 280 sindicatos, y si uno desmenuza la cantidad de trabajadores sindicalizados, ve que la dispersión es bastante amplia, bastante fuerte. Entonces, ¿de qué manera uno se pregunta cómo vamos a hacerle frente a todo esto devenires de la tecnología, y cómo los podemos enfrentar primero que nada como trabajadores, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno llega a esa pregunta, es difícil enfrentarla. Es difícil decir que un sindicato vaya a poder poner freno a esto. Pero desde esa misma consulta, ¿existe alguna posibilidad, crees tú, Claudia, o que podamos revisar alguna forma en que la Constitución también dé cierta protección también ante estos avances de la tecnología, en donde va dejando un montón de trabajadores o puestos de trabajo también se van perdiendo? Mira, yo creo que efectivamente la tecnología ya está para quedarse. Yo creo que el mundo minero, si no tiene, si no está, digamos, a caballo de la tecnología, van directamente no a un mayor costo, a lo mejor una mayor cantidad de despidos, etcétera. Yo creo que sin duda el movimiento sindical en las empresas privadas, en las empresas mineras, es complejo. Es complejo porque no muchos, como tú dices, no muchos gente que pertenece, digamos, a las empresas mineras en este caso son del sindicato. Yo creo que básicamente porque se sienten perseguidos de alguna forma. O sea, nosotros cuando formamos el sindicato prácticamente fue escondido, así como una empresa, porque las empresas privadas no les interesa tener sindicato dentro de su organización. Como les comentaba hace poco, es como tener una piedra en el zapato, que van a tener que ir a consultar, que van a tener que tomar en cuenta de alguna forma para poder seguir con sus planes. Y en este sentido, el tema de la automatización sí tiene que pasar por el sindicato, porque efectivamente hay muchos socios que a lo mejor van a quedar desempleados porque no están en la línea de estos nuevos proyectos. Entonces, nosotros, sin más, hoy día tuvimos una reunión con nuestros empleadores, digamos, con la plana mayor, donde se nos indicó un montón de proyectos que venían en el futuro, ¿ya? Pero son proyectos que vienen de hace 5 años atrás, 6 años atrás, 20 años atrás. Entonces, pero no están tomando en cuenta las personas que están. Simplemente proyectan, por ejemplo, un camión autónomo, y al final se dan cuenta que alguien tiene que manejarlo. Pero más que manejarlo, alguien tiene que gestionar el cambio que viene, ¿cierto? El dónde vaya el camión, qué es lo que significa llevar el camión a ese lugar. Entonces, eso no está tomado por los nuevos proyectos. Yo creo que ahí hay un tema relevante que tenemos que tomar también nosotros como dirigentes sindicales. Y a nivel de constitución, de los constituyentes, yo creo que hay que informar que efectivamente hay una dispersión muy grande entre lo que es público y privado. Yo creo que tenemos que llegar a que efectivamente esto se normalice de alguna forma, para que efectivamente en el futuro podamos participar de un contrato colectivo más general y que beneficie a todos. Yo creo que efectivamente el tema de la automatización es un tema importante que hay que tomar y tratar de capacitar a nuestras personas que están ya dentro de la organización. Creo que eso hay que tomarlo ya. Vale, Claudia, gracias. Yo voy a devolverme de atrás de nuevo con la misma Claudia Orellana para la pregunta siguiente. Claudia, ustedes, para echar un poquito más en lo que nos convocaba hoy día, que tiene que ver con el tema de cómo los sindicatos vamos a entrar a ver el tema constitucional.
¿Ustedes como federación han hecho alguna conversación con los demás sindicatos? ¿Hay algo que estén revisando? ¿Se escucha algo que tenga que ver con esta conversación que estamos teniendo en este momento? ¿O derechamente no han llegado todavía a esa etapa? Nosotros como FESAM estamos insertos dentro de la CTMIN, que es la Coordinadora de Trabajadores, ¿ya? Ya, Y en esta coordinadora hay muchas otras organizaciones. Y ya, efectivamente ya estamos trabajando o ya estamos viendo el tema de la constituyente. Estamos haciendo muchos conversatorios, hemos hecho bastantes seminarios, básicamente para informar, ¿ya? Hemos invitado a varios constituyentes, hemos también invitado a muchos diputados, como para ya estar ya pensando en cómo insertarnos en esta nueva constitución. vale, gracias. Y Víctor, desde tu mirada, yo también entendiendo que tú estás trabajando también, trabajas todavía como asesor también de algunos sindicatos o capacitando a los sindicatos en este mismo mundo, ¿tú observas que hay movimiento en esto o todavía está como muy tibio el ambiente? Yo diría que todavía está como muy tibio el ambiente, ¿no? Sin embargo, uno sí lo que percibe es que hay interés por vincularse un sindicato con otro, establecer redes entre los sindicatos. Y yo creo que eso es muy importante para este minuto, no solamente por la convención, sino que por este hecho natural de los sindicatos como entidad colectiva, de querer expandirse en su esencia colectiva hacia otros trabajadores también, ¿no? Quería apuntar a lo siguiente, o sea, cuando este sindicalismo que tenemos hoy día está tan dañado, ¿no?, a mi juicio, y mirado un poco desde dentro, desde la NEF y desde la CUT, ¿no? Que cuesta mucho girar y ver un sindicalismo distinto para el país, porque deberíamos caminar a un sindicalismo radicalmente distinto al que tenemos. Es decir, muy difícil incluso para muchos compañeros y compañeras imaginar un sindicalismo distinto. Si tenemos hoy día alrededor de 25.000 sindicatos registrados en la Dirección del Trabajo, con un 15 o 20% de sindicalización a nivel país. Es decir, es una locura eso. A mí me molesta mucho, creo que esa atomización sindical es uno de los efectos, digamos, del plan de Piñera, de José Sí. Piñera, digamos, que que lo hizo, digamos, para que nosotros como sindicalistas no tengamos ninguna capacidad o una mínima fuerza y más bien, digamos, en algunas empresas, particularmente en la minera, por ejemplo. Pero te digo, ¿qué es eso de 25.000 sindicatos, de los cuales la mitad está vigente? ¿Ya? ¿Qué es eso de sindicalismo, sindicatos de empresa, sindicatos interempresa, sindicatos de trabajadores en horario, sindicatos de temporales, de temporeros? Es decir, eso no existe en ninguna parte del mundo. ¿Ya? Ese es un invento para atomizarnos. Claro. Claro. ¿Qué es esto, digamos, de sindicato, federación, confederación central? Atomización también. ¿Te fijas? ¿Qué es esto de negociación reglada, negociación no reglada? ¿Qué es eso de que unos temas se pueden discutir, otros temas no se pueden discutir? Es decir, la cantidad de restricciones es tremenda, digamos. Entonces, hoy día empezamos a hablar, escuchaba recién a Claudio Orellana, negociación ramal, pero eso va a significar también organización ramal, pues. ¿Ah? O sea, no se trata de que el conjunto, ya que estamos con la minería, ¿no?, que el conjunto de los sindicatos de la minería privada negocien, digamos, con los empresarios de la minería privada. No, la idea es avanzar hacia un sindicalismo que tenga muchas más capacidades y muchas más, y numéricamente sea mucho más grande también. Es decir, ir a la construcción de la organización ramal en todos los sectores de la economía nacional, digamos. Entonces, si en una empresa hoy día, como por ejemplo Santa Isabel, a compañeros y amigos con los que hemos estado trabajando este último tiempo, hay como 8 sindicatos ahí, en Santa Isabel. ¿Ya? Hay sindicatos que tienen 150 socios y sindicatos que tienen 6.000, 7.000 socios de los 8 sindicatos que hay allí. Entonces, ¿cómo revierte esa
Víctor, quedó Para pegado, la Víctor, ramal, ¿no? para, Ya, sí está bien. con una unificación, digamos, con una organización a la vez ramal, que tenga otra, digamos, capacidad y por lo tanto tenga fuerza, porque sindicatos sin fuerza no cumplen su rol, definitivamente. Eso debería Pero, mencionar. en base, ya, y me quiero quedar pegado con lo que tú dijiste un poquito para ver si me ayuda también a entender un poco más, Víctor. Pero, ¿cómo se aborda eso en la Constitución? ¿Cómo? ¿Qué es clave? Es decir, ¿Perdón? ¿cómo se aborda en la Constitución eso? ¿Cómo lo abordamos? ¿Qué debiera constituir? ¿O no? ¿O derechamente no es un tema constitucional? Sí, yo creo que, perdón, un par de cosas. Yo creo que ahí hay que tomar lo que decía Claudia, que la expresión sagrada al interior de la nueva Constitución tiene que ser el respeto irrestricto a la libertad sindical. Y no esa libertad sindical que entienden algunos, que yo soy libre de entrar o de salirme del sindicato cuando se me ocurra. O yo soy libre, digamos, de salirme con un grupo de compañeros del sindicato y hacer otro sindicato y tener todos los sindicatos que se me ocurran. No es esa la libertad sindical establecida, digamos, en la normativa internacional y que ha sido conquistada, digamos, por la lucha sindical internacional. No, es otra, lo que decía Claudia, digamos. Libertad sindical que significa que sin autorización previa y en virtud de la democracia y en virtud, digamos, del respeto a las reglas propias, cada grupo de trabajadores, por región, por sector industrial o por lo que se estime, tengan, digamos, derecho a organizarse como se les cante y a negociar los temas que se les canten, que tengan que ver, digamos, con lo laboral, con lo económico, con lo social y con el desarrollo laboral de sus trabajadores y por el tiempo que se les cante y a que lleguen a acuerdo con la empresa. Es decir, si quieren un convenio por un año, será un contrato colectivo por un año, si quieren por 5 años, será por 5 años. Pero si, no lo que hoy día la ley te dice y que te restringe, digamos, y te limita. ¿Ya? Eso. Gracias. Adelante. ¿Quién está con el teléfono? No sé quién. Yo. Ah, Víctor, ya. Sí. Aguanta un minutito. Ahí te muteé. Ya. Ahora sí. Claudia, mientras Víctor ahí atiende el llamado, te quería hacer una consulta también y para ver si nos puede ayudar también desde tu mirada como abogada, ¿no es cierto? Hoy día estamos viendo y está en la prensa fuertemente la discusión de la puesta en servicio de Minera Dominga, en donde se enfrenta claramente poderes económicos, ¿no es cierto?, contra el medio ambiente. Y hoy día sale que está aprobado, sabemos quiénes son los dueños detrás de esta minera también y los poderes que hay detrás de esto y de una manera súper, a mi entender, que no debiera ser, no lo conocía anteriormente, pero hoy día los subsecretarios son quienes deciden aprobar o no esto sin tener un conocimiento técnico o un conocimiento científico de lo que significa esto. Entonces, desde ese punto de vista, hasta esa discusión que tiene que ver con el medio ambiente, ¿cómo vamos a enfrentarnos, cierto, el futuro del país con este problema mundial que hay? Y a la vez también nacen desde algunos sectores de trabajadores que son válidos también, ¿no es cierto?, esta premisa de algunos compas que dicen, bueno, esta región vive de puro turismo y de puro turismo no nos alcanza para vivir, nosotros también necesitamos trabajar. Entonces también hay una demanda de este trabajo y pone en contraposición dos necesidades, o hay un conflicto de derechos, creo que se llama, ¿no? No sé, colisión de derechos. Pues tú me lo aclaras, pero ¿cuál es tu mirada ahí respecto a este tema y cómo debiera también abordarlo la Constitución esta gran discusión? Bueno, claro que hay una colisión de derechos, pero el crecimiento económico debe ir en armonía con los derechos de las personas en general, como el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, como los derechos de los trabajadores, es decir, hay una serie de derechos que tienen que compensarse, no sé si la palabra es balancearse. Entonces, si tenemos más crecimiento económico a costa de la naturaleza, la verdad es que ese crecimiento económico no es viable. Es decir, va a ser rápidamente, vamos a terminar tanto con la naturaleza como también con el trabajo de esas personas. Es decir, aquí hay que tener una mirada, yo no soy ambientalista, pero no es mi especialidad, pero una mirada en concordancia con el medio donde vivimos. O si no,
lo que no tuvimos durante ninguna parte del siglo XX, no pasaba por la mente de nadie, pero la naturaleza nos ha demostrado de que no podemos vivir en desarmonía con la naturaleza. El cambio climático es la consecuencia precisamente de un crecimiento industrial sin consideración de ninguna especie. ¿Y qué es lo que pasa? Es que, claro, ha empezado a la naturaleza a reaccionar y ahora nos estamos quejando de este cambio climático que algunas personas todavía lo siguen negando. Entonces, cuando pasan estas cosas como la que dices tú de la minera Dominga, y hay personas que dicen, bueno, pero yo no necesito este trabajo para vivir. La verdad es que hay que ir fomentando otro tipo de empleos que vayan en armonía con la naturaleza. Si nosotros agredimos a nuestra propia naturaleza, al final nos estamos disparando a los pies. Toda nuestra economía extractiva se va yendo, digamos, hacia afuera y sigue empobreciéndose el país. Entonces, hay que pero esas son decisiones más bien políticas. ¿Qué es lo que tiene que hacer la Constitución? La Constitución tiene que garantizar ambos derechos. Y caso a caso, son los tribunales los que van a ver de qué manera se balancean, se pueden, porque no se puede desaplicar uno en contra del otro. Aquí no es que rija, vamos a regir medio ambiente y chao trabajo, o chao libertad de trabajo o de producción, o no, aquí hay que ver de qué manera se sopesan ambos y ambos están vigentes. Pero la Constitución lo que le cabe es garantizarlos. Garantizar el medio ambiente libre de contaminación, garantizar el derecho al trabajo y su protección, garantizar, es decir, la libertad también de trabajo en el sentido de poder ejercer los empresarios la producción que necesitan, pero con absolutamente respeto a los demás derechos. Esa es la forma en que se tiene que crecer. Si no lo respetamos, vamos simplemente cada vez empobreciéndonos más y cada vez teniendo mayores problemas y dificultades con la naturaleza. Es decir, eso es lo que yo veo. En definitiva, la Constitución y el trabajo que tienen que hacer los constituyentes es bien profundo, ¿no? Va a ser bien complejo porque hay temas que llegaron para quedarse, no van a salir desde ahí. El tema medioambiental es un tema que va a tener que ser abordado sí o sí en la nueva Constitución. El tema, la plurinacionalidad también es un tema que está en discusión y también pienso, lo personal, que creo que debe ser así y un montón de cosas que no se respetaron en el pasado. Y eso nos va presentando ciertas dificultades que vamos a tener que aprender a vivir con esta, ¿no? Y ver cómo el país se va desarrollando económicamente de otra manera para poder subsistir. Y desde ese punto de vista, también una de las preocupaciones que hemos tenido en el eje es la ausencia de temas o de gente que represente el espacio de lo laboral. Y me detengo acá también un poquito para invitar a Claudia a esta reflexión que tú hacías también, Claudia Facchinetti, ¿no? Respecto del tema medioambiental. Por lo general, las mineras hoy día están en una situación bien compleja con el tema constitucional, no solamente por el tema que hoy día se está discutiendo en el tema medioambiental, sino, ¿no es cierto?, también con la discusión que tiene que se va a llevar adelante, sí o sí, con el tema del royalty, o un royalty que sea efectivamente un royalty que se pague, y estas transiciones que están viviéndose adelante. Desde ese punto de vista, ¿qué dificultades crees tú que se van a presentar para los trabajadores en el futuro con esta nueva Constitución y con los puntos que estoy planteando? Es como bien amplia la pregunta, pero en definitiva creo que me entienda un poquito si lo abordamos todas estas problemáticas futuras, ¿cómo se nos va a presentar el futuro a los trabajadores? Bueno, efectivamente el tema del cambio climático es, yo creo que es nefasto para las empresas en general, porque hay carencia de muchas cosas y van a seguir pasando, digamos. Con el cambio climático hay carencia de agua, ¿cierto? Tenemos un aire saturado en ciertas regiones. Y efectivamente la Constitución tiene que hacerlo por parte, yo creo, tiene que dedicarse que efectivamente los derechos que tienen las personas aquí en el país no sean vulnerados, que no sea vulnerado el vivir en un ambiente limpio y que tampoco sea vulnerado el derecho al trabajo. Pero sí estamos viendo que efectivamente con este tema del cambio climático
pueden incluso empresas empezar a disminuir su producción, por ejemplo, en términos de la empresa minera, porque no hay agua para seguir produciendo. No se pusieron atajos mucho antes. Hay empresas que utilizan agua de mar y hay otras empresas que están utilizando agua potable, en este caso, o de río, o de cuenca, de glaciares. Entonces, obviamente, esto va en contra de los mismos trabajadores. El no haber tenido a lo mejor una mirada hacia un futuro, donde ya estamos ya en el futuro, y que básicamente ojalá que no esté muy atrasado en en estas cosas que tenemos que hacer para poder seguir subsistiendo. Pero sí, yo creo que la Constitución tiene que hacerse cargo de los derechos primero, de los derechos de poder respirar un aire limpio y el derecho de poder trabajar. Yo creo que es importante y, bueno, el cambio climático yo creo que es un tema que no es solamente un tema en boga, sino que es un tema, yo creo que es más profundo que eso. Hace un par de conversatorios atrás hay un profe, Carlos Guerra, que es de la Universidad Católica del Norte, tiene que ver con temas de agua y planteaba como es el mono este de decir, nosotros tenemos que entender el planeta como que es nuestra nave espacial con la que nosotros nos estamos desplazando por el universo para llegar a un punto determinado. Y si no somos capaces de cuidar esta nave espacial, va a ser bien difícil que podamos abordar o llegar a destino. Y claro, uno lo deja reflexionando el tema y más hoy día con todo lo que está sucediendo, la complejidad que nos está presentando este mundo y las complejidades que van a traer también para los trabajadores. Bueno, esa fue una reflexión mía al voleo, también entendiendo, ¿no? Ahora vamos a hacer un pequeño saludo a quienes nos acompañan, que es el Sindicato de Trabajadores de Compañía Minera Huasco, está Fabiana Edo también, un compañero de los portuarios, ¿no es cierto? Jorge Letelier, un compañero de la minería, y también Raúl Osorio, ¿no es cierto?, que nos acompaña y nos hace una consulta también para quien quiera responderla. Se la voy a dejar boteando ahí a Víctor también, porque entiendo que podríamos responderla, ¿no? Dice, Víctor, ¿qué le aporta la minería a los chilenos que no trabajan en la minería? La minería, bueno, que claramente, digamos, ahí hay un tema respecto al aporte que la minería como industria privada que extractivista y que buena parte, digamos, de su producción de esa inmensa producción de minerales tiene un escaso aporte, digamos, desde el punto de vista tributario al país. Yo diría que hay una mirada en ese sentido de cómo se llama, y que es histórica, ¿no? De que las empresas mineras, antes de la nacionalización del cobre y luego de la nacionalización con la reprivatización y el despliegue de toda la minería privada, está la mirada, digamos, de que de alguna manera constituye una especie de usurpación de los minerales nacionales. Yo creo que esa es como la mirada general, digamos, ¿no? Eso. Vale, gracias. Claudia Fachinetti, se nos cayó, parece, o está por ahí, pero bueno. Está ahí Claudia. Está muteada. Claudia, si yo hiciera un ejercicio así, entendiendo que nos quedan algunos minutos y para fantasear un poco. Claudia Fachinetti es la líder nacional que es escuchada por todos los trabajadores y que es nuestro referente en este preciso momento cuando estamos hablando de la Constitución. ¿Cuál es, más que decir qué artículo ingresaríamos a la Constitución, qué medida tú tomarías para que pudiésemos llegar a cada trabajador, entendiendo que no todos los trabajadores son sindicalizados en el país y todos son necesarios que entendamos lo que está sucediendo, el nivel de importancia que es histórico? ¿Cuáles serían las tareas o trabajos que tú centrarías para poder llegar y para que todos entendiéramos la importancia de este momento? Bueno, tú partiste, Ronald, este conversatorio preguntando cómo el movimiento sindical llegaba a la constituyente, en circunstancias que muchos sindicalistas que fueron candidatos no salieron. Y la verdad es que, y tú mismo te respondías en pocas palabras diciendo, oye, pero si todos somos trabajadores, hasta los convencionales también son trabajadores y trabajadoras. Bueno,
aquí hay un tema de que también, un poco también lo aludí, que cada trabajador y cada trabajadora de este país, que está inmersa en una situación de el trabajo a la casa y la casa al trabajo, y que a veces no le queda tiempo ni siquiera para poder formar parte de un sindicato, por ejemplo, o para tener vida social o para tener vida familiar. Esa, esa sola presión que en el fondo se va alimentando a sí misma, porque al mismo tiempo no puede cambiar nada porque está inmerso en producir para poder tener una vida relativamente digna con su familia. Entonces, es sumamente difícil llegar en estas circunstancias, pero para poder cambiar hay que dar el paso. Y el paso que yo propongo es precisamente que entendamos, trabajadoras y trabajadores, lo importante que es este cambio. Si nosotros no tenemos un concepto de lo que, para qué sirve el sindicato, de por qué es necesaria la negociación colectiva y por qué es necesario, por lo tanto, cambiar lo que en la actual Constitución existe para que los trabajadoras y trabajadores podamos aspirar a una vida más digna y no sigamos siendo explotados en esta rueda casi como de hámster que yo te estaba describiendo, es decir, del trabajo a la casa al trabajo, sin poder tener siquiera poder asomar la nariz a ninguna otra parte. Y esa importancia creo que hay que hacérsela notar a cada trabajador y trabajadora. Tenemos que cambiar la Constitución y, por lo tanto, tratar de llegar, y no me cabe la menor duda que los convencionales van a hacer participar a la gente para que podamos decir esto. Hoy necesitamos una negociación colectiva de verdad. Necesitamos que trabajadores del sector público y trabajadores del sector privado tengan iguales derechos, igual acceso al trabajo, igual acceso a la estabilidad del trabajo, igual acceso a la huelga efectiva. Fíjense que los trabajadores del sector público son los trabajadores que más ejercen en la huelga en Chile, y la Constitución la tiene prohibida para los trabajadores públicos. ¿Por qué los trabajadores del sector público pueden negociar más? Porque no están sujetos a la regulación que tiene el sector privado. La sobreregulación de los derechos colectivos del sector privado tampoco es algo, por decirlo así, inocente. Es absolutamente intencional. Y con esta sobreregulación han hecho de que esta negociación colectiva arreglada, que no sé por qué existe, Víctor la criticaba recién, solamente son trabajadores, es decir, un mínimo de trabajadores que tienen derecho a la negociación colectiva arreglada tienen derecho a huelga. Pero ¿cómo es posible eso? Si el derecho a huelga es inherente al trabajador y trabajadora organizado. Y sin derecho a huelga no tenemos fuerza. ¿Qué hacen los trabajadores del sector público? Se la toman nomás. Entonces, tampoco es posible de que porque no está regulada tengamos más derechos. O sea, trabajadores del sector público que tengamos porque yo soy trabajador del sector público. En ese sentido, hay mucho que avanzar, mucho que caminar en esto, pero tenemos que empezar pronto, porque ya la convención está trabajando, nosotros tenemos que llegar con nuestro punto de vista, señalar lo importante que quede plasmado los principios del derecho al trabajo, incluida del trabajo colectivo, es decir, la libertad sindical, de modo de poder salir de esta rueda de hámster que yo te describía. Perdón, estaba muteado. Claudio Orellana, si tú tuvieras que hacer una reflexión desde el punto de vista de los trabajadores, y yo la he hecho también, digamos, y creo que cada uno de ustedes lo ha realizado también, ¿existe un desinterés de los trabajadores en participar en la política? ¿No? Eso es como un hecho, son muy poquitos o muy poca la sintonía que van haciendo uno u otro. ¿A qué se debe esta desconexión? Y primero que nada, saber a qué se debe la desconexión, que puede ser distintos motivos, ¿no? Y luego, ¿cómo enfrentamos esta etapa de que sí se requiere que los trabajadores hablemos nuevamente de política? ¿Qué piensas tú al respecto de eso? Mira, yo creo que así, en la confianza, yo creo que efectivamente los trabajadores no creen en la política.
Yo creo que creen en el esfuerzo propio de salir adelante, de tener un sueldo y de esa forma tener el sustento para su familia. Pero en términos de política, si tú ves, son siempre los mismos. Entonces, hay un poco de interés porque en realidad no se ve hacia abajo qué significa un cambio de un extremo a otro. ¿Cierto? Nosotros vemos que independiente de quien esté, nosotros tenemos con los impuestos igual, a lo mejor no solo impuestos, ahora los UF, mira que en septiembre está de 30.000 pesos. Entonces, es como una sobrecarga, es como lo que dicen, somos el jamón del sándwich, estamos siempre en medio. Entonces, independiente de quien esté arriba, siempre tiene que trabajar igual. Entonces, yo creo que hay un desinterés de esa parte porque al final tú no ves ningún cambio que te afecte. Simplemente le afecta a los que están más arriba o a los que están más abajo, pero no a ti como trabajador en general. Y con respecto a los socios, hay que reencantar, porque yo creo que mucha gente o muchas personas que trabajan en la minería en este caso ven muy politizado a ciertos sindicatos. Entonces, dejan de creer. Yo creo que hay que ganarse la confianza, hay que ser coherente y transparente, ¿cierto? Para la información. Hay que efectivamente reencantarlos y decirles y indicarles que estamos para ellos, pues. Nosotros somos sus representantes. La empresa no puede trabajar y de alguna forma hacer un contrato colectivo con cada uno. Para eso está el sindicato. Pero no solamente para tener plata, sino que para velar por los derechos de ellos mismos, digamos. Entonces, hay un tema de reencantamiento que tenemos que trabajar. Y yo creo que los esfuerzos están enfocados a eso, para que efectivamente los que no son sindicalizados, de alguna forma les interese ser, para la gente que está sindicalizado, que le interese pertenecer a un sindicato, porque como te digo, al principio está mal mirado el que tú seas un dirigente sindical. Yo creo que la organización, digamos, las compañías creen que nosotros estamos para quemar, vamos a ir a quemar neumáticos, no sé, pero efectivamente está como muy politizado. Y yo creo que, como insisto, hay que reencantar a las personas que están en estos sectores para que efectivamente el movimiento sindical sea mucho más grande. Está estigmatizado la quema de neumáticos, a veces fabricarse también las manos. Sí, pero bueno, ellos creen que los sindicatos son para eso. Sí, son sí, para, sí, y hay que trabajar en conjunto. Claro, Si te entiendo. no tiene sentido. Sí, te entiendo. De hecho, cuesta harto poder romper, echar abajo esa barrera también, porque hay harto en el pasado también que quizá hay un sesgo enorme. Sí, claro, porque bien lo decía Víctor recién también en la pasada, decía que al final del día las consecuencias de la relación laboral trabajo hoy día también tienen que ver con cómo se diseñó muy perfectamente, a mi manera de ver, este reloj suizo con José Piñera, ¿no? Que finalmente hizo un trabajo de joyería para poder tenernos a los trabajadores desarticulados y que también los poderes prácticos hagan su trabajo también para decirnos que no nos podemos entender de ciertas cosas. Antiguamente sí existía la participación de los trabajadores en política y finalmente nos terminó cortando, ¿no? Y desde ese punto de vista también hay algo que recuperar también ahí en lo constitucional. ¿Qué piensas de eso, Víctor, tú al respecto? Me quedé un poco con lo que decía Claudia Orellana recién, ¿no? Yo creo que hay muchas causas, digamos, pero especialmente una tremenda desconfianza de parte del conjunto de la sociedad chilena. Se desconfía de todo, digamos, de las instituciones políticas en particular, también, especialmente. Yo creo que los partidos políticos ahí hicieron un muy mal trabajo los últimos 20, 30 años, digamos. Se desconectaron, privilegiaron intereses personales, intereses partidarios, etc. Y lamentablemente, digamos, esto nos ha llevado a este estado de desconfianza, de desesperanza, en lo propio, se ha instalado un individualismo a ultranza, pero bueno, los que creemos en que la organización de los trabajadores, el colectivo de las personas, los valores del sindicalismo, la fraternidad, la solidaridad, tiene un espacio, digamos, y siempre lo ha tenido en el mundo y en la sociedad chilena particularmente, si uno mira la historia sindical del país, hace que sigamos bregando. Y yo creo que en ese sentido el eje sindical constituyente tiene un papel que cumplir, digamos, es un esfuerzo que tiene un
sentido, que tiene un objetivo, que tiene un trabajo que queremos, digamos, realizar transparentemente, como decía Claudia Orellana recién, con efectividad, para que seamos capaces, digamos, con la suma de todo y rompiendo desconfianza y construyendo esperanza, poder instalar en esta convención constituyente los principios fundamentales, digamos, de la libertad sindical, es decir, dejen libre a los sindicatos, digamos. Recuerdo que dejen libre a los trabajadores, un asesor sindical del sindicalismo italiano, profesor de la educación superior en Italia, estuvo en Chile, y él decía que la constitución italiana decía que los trabajadores italianos tenían el derecho a negociar colectivamente. Y eso era todo lo que aparecía en la constitución, ¿ya? Y el código del trabajo eran unas pocas páginas. Entonces, el día en que nuestros sindicatos sean grandes, nuestros contratos colectivos van a ser gordos y van a tener muchas páginas. Y nuestro código del trabajo va a estar reducido a su mínima expresión. Y lo que sea nuestra normativa como trabajadores va a tener carácter de ley. Y nosotros, digamos, vamos a tener cada uno el contrato colectivo que sea capaz, digamos, de construir a partir de su fuerza sindical. Y en ese sentido yo estoy convencido que los derechos laborales los vamos a conquistar en la medida que ampliemos los derechos sindicales. Mientras más derechos sindicales tengamos, mejores derechos laborales vamos a tener. Eso es lo que yo creo, estimado Ron. Vale, Víctor, bacán, muy buena. Dan ganas de Patrimonio. Está bien, está bien. Sí, bien, bacán. No, pero es verdad, sí, es decir, oye, sí. El sindicalismo tiene decenas, cientos de años de lucha en América Latina y en Europa, ¿ya? Y hay una historia que hay que respetar, y hay luchas con éxito y con derrota, con sangre y con construcción de país y con construcción de derechos que es importante, digamos, que esté vigente de nuevo, y es una pena que entre los derechos de que se habla en la nueva Constitución estén los derechos sociales, pero en términos específicos, derechos laborales, no los escuchamos, digamos. Por lo tanto, tenemos ahí un rol importante, y me alegra lo que decía Claudia Orellana, de que han tenido seminarios, han tenido conversatorios, se han reunido con gente, con diputados y con constituyentes, haciéndoles presentes, digamos, los temas laborales. Bueno, eso me parece que estamos avanzando, digamos, que se están haciendo cosas. Me contaban unos compañeros de Concepción que están en la misma, y así distintos grupos grupos de dirigentes sindicales que se están concanetando, construyendo redes en función, digamos, de que más temprano que tarde se construirá, digamos, una fuerza sindical que podrá emparejar la cancha. Eso. Bien, bacán. Oye, y aprovechando la virada que está dando Víctor también ahí, también informarle a todos que nos están escuchando, ¿no es cierto? Y también a Claudia, el eje ha ido creciendo estos últimos días por gestión de quienes están trabajando dentro de la coordinación y de todo el equipo que pertenecemos al eje. Se ha incorporado un grupo importante también de compañeros trabajadores, especialmente de la fuerza laboral del Estado, ¿no es cierto?, de la Confederación de Trabajadores del Estado, están en conversaciones con nosotros. Hay muchos sindicatos más que están presentando su ganas de venir a trabajar con nosotros. Entiendan que esto es abierto para todos y que el camino de poder llevar adelante estos resultados va a ser a través de la unidad y del entendimiento que nos merecemos. Parte de este equipo también es Víctor, parte de este equipo es Claudia Facchinetti. Claudia Orellana, siéntete invitada también a participar con nosotros, las puertas están abiertas, no tenemos restricción para nada y para nadie, acá no existe un orden jerárquico en nada, solamente la gana de querer venir a trabajar, y si de repente en algún momento tendemos a tomar una pendiente hacia un punto, es por defecto propio de quienes estamos acá adentro, pero vamos avanzando, vamos creciendo y creo que es importante destacarlo. Claudia Facchinetti, entendiendo que ya estamos a punto de cerrar el programa, me gustaría darte un espacio para que tú puedas entregar tu opinión respecto a tema libre, lo que tú te quieras opinar también en estos par de minutos. No te escuché, Ronald, me dijiste un espacio para...
abierto, lo que tú quieras comentarnos Claro. respecto al trabajo, si Sí, quieres entregar un sí. mensaje a tus seguidores, a tu equipo de trabajo, mensaje de esperanza, la luz al final del túnel, Sí. todos queremos escuchar Bueno, la... yo soy una optimista empedernido, entonces es verdad que el neoliberalismo ha acabado hondo, que los pensamientos que señalaba Claudio Orellana respecto a la persona que dice, no, sabes que si yo, no importa quién está arriba, porque de todos modos tengo que trabajar, yo creo que eso podemos cambiarlo. Podemos cambiarlo en la medida de que la gente se vaya informando de que no da lo mismo. No da lo mismo que trabaje en condiciones en que no se me retribuya en forma justa, que trabaje en condiciones en las que no tenga ni siquiera espacio para tener vida familiar. No es justo, no es justo que no pueda organizarme para poder negociar en iguales condiciones con mi empleador o con mis empleadores. Eso tiene que ser comprendido por la gente. Entonces yo en ese sentido tengo mucha esperanza de que las y los trabajadores del país podamos hacer llegar nuestra voz en la Constitución, pero también de que ahí no se termina el trabajo, sino que además hay que defender el espacio sindical en cada parte, en cada rubro, en cada rama, en cada territorio. Creo que podemos revertir, no sé si lo alcanzaré a ver, pero podemos revertir el daño que nos ha hecho el neoliberalismo en Chile. Ojalá sea así. Vale, Claudia, muchas gracias. Víctor. No, no. Agradecer la presencia tuya, Ronald, porque creo que les has sacado bastante brillo, digamos, al conversatorio. Creo que nos has podido poner las pautas que nos permitan expresar con claridad el tema puesto de los derechos laborales y de los derechos sindicales en el proceso constituyente. Creo que ahí hay una tremenda tarea y bueno, también con optimismo creo que y con esperanza podemos llegar a instalar estos temas, digamos. Yo creo que hay muchas organizaciones sindicales que están preocupados y intentando llegar con los derechos de los trabajadores laborales y sindicales. Así que, bueno, un saludo especialmente a Claudia, que no la conocíamos, Orellana, y un saludo a los compañeros que están también en este minuto viendo nuestro conversatorio. Gracias. Gracias, Víctor. Claudia Orellana, por favor. Sí, bueno, junto con agradecer la instancia y saludar a los que nos están escuchando en este momento. Yo también soy una convencida de que hay luz al final del túnel, hay una luz al final del camino. Yo creo que este es un trabajo en continuo, no hay que dejar de lado. Una vez que ganemos algunas batallas, tendremos que mantener el poder para que otras batallas sigan siendo ganadas. Afortunadamente la constituyente está constituida por trabajadores. Y yo creo que una forma de que ellos entiendan o se desarrolle esta conversación propia de lo que es el sindicato y lo que significa para muchos, yo creo que es la instancia como para empezar a activar estos conversatorios, como decía Víctor, ¿cierto? Esta nueva forma de llegar a mucha más gente que el tema virtual y empezar de alguna forma a enseñar, ¿cierto? A informar qué es lo que está pasando desde otras bases, desde otras miradas, para que efectivamente los sindicatos cumplan la función, que básicamente es velar por los derechos de los trabajadores, por el derecho a huelga, por el derecho a pertenecer. ¿Ya? Hay un tema de pertenencia que es importante hacerla saber. Yo creo que eso es importante. ¿Eh? Vale. Y hay que trabajar para eso. Vale, muy bacán. Yo quiero para ir cerrando también y no dejar a nadie fuera, quiero que ustedes sepan también que nos acompaña Jorge Letelier desde Antofagasta, Raúl Osorio desde La Serena, Fabián Aedo desde Punta Arenas, está Claudio Viera también desde Vallenar acompañando. Entonces la tecnología nos permite que tengamos conversación los trabajadores a nivel transversal,
cosa que nuestros antiguos representantes laborales no la tenían. O sea, hoy día tenemos capacidades para hacer esta peguita y tenemos que echarle para adelante. Y para no dejar a nadie detrás también, quiero leer un mensaje que alguien que dice, Jorge Leteriel, ¿no? Que dice que está muy de acuerdo con la señorita Claudia, dice falta encontrar más a la gente, en especial a los no sindicalizados, y creo que si los trabajadores debiéramos opinar o tomar más fuerza en nuestras opiniones hacia los políticos o participar más en política. En definitiva, él es un compañero también de la minería y dice que también debemos hacernos parte de estas conversaciones y él el camino a seguir. Yo agradecer también esta transmisión. Yo, como les comentaba al principio, soy parche solamente, estoy reemplazando hoy día a los compañeros que hacen esta peguita. Está detrás del eje sindical, hay gente que hemos tomado esta posibilidad de ir relevándonos. Está abierto la invitación a todos quienes nos escuchan. Gracias, Claudia Orellana, por acompañarnos como invitada. Gracias, Víctor, tú eres parte del eje y un valor muy importante también para esta organización. Contigo vamos a aprender un montón. Y obviamente, Claudia es el pilar, Claudia Fachinete, el pilar también del decálogo, del eje sindical, trabajó al principio con mucho vínculo. Nosotros estamos muy agradecidos. Los trabajadores el eje. Perdón, del eje. ¿De qué dije? Mismo. El eje en persona. Ya. Sí, el eje mismo en persona. Ella es el eje, sí, de verdad. Y de verdad que hay muchas ganas de seguir avanzando. Bienvenidos a todos quienes quieran venir a trabajar y nos estamos viendo. Gracias por la sintonía, gracias a ustedes y esperamos volverte a ver nuevamente, Claudia Orellana, por acá como invitada. Sí, no como invitada, como parte de... No, perdón, súmate, a sumarse al equipo también y vamos a echarle para adelante que necesitamos cambio para los trabajadores de este país. Muchas gracias. También, ¿no? Así que eso, nos despedimos. Hasta una próxima, el próximo jueves también nuevamente en el eje sindical. Chau. Chao. Chao. Chao.